He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución, al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas, rituales malignos. Los sepultados. Los rituales malignos son usados por las fuerzas oscuras para lograr sus demoníacos objetivos. Usan fuerzas provenientes del infierno y las canalizan en este plano existencial con la ayuda de sus esbirros corrompidos, sacrificando víctimas, muchas veces inocentes, en donde éstas pagan una condena en el infierno de forma injusta. Los verdaderos motivos de sus rituales son el arrastrar la mayor parte de almas al infierno, al ganárselas a los poderes celestiales, para lograr vencer en la guerra entre esas dos fuerzas opuestas. Otro motivo de los rituales es el cambiar la atmósfera de nuestra dimensión para la llegada de entidades oscuras del mismísimo abismo. En esta ocasión, el ente nos trae una historia sobre unos pobres desafortunados que se volvieron en testigos de primera mano de la maldad infernal. La pequeña aldea de San Jacinto había sido asaltada usando una fuerza intimidante por un grupo de forajidos. Los pobladores fueron sorprendidos mientras dormían, y algunos tenían la idea de que estaban viviendo una horrible pesadilla, pero otros sabían que no era más que la terrible realidad. Todos los hombres, mujeres y niños fueron reunidos mientras los líderes del poblado suplicaban por piedad. Argumentaban que les darían todo el dinero que juntaron de las últimas cosechas, pero que se fueran sin lastimar a nadie. A lo que los forajidos respondían que la gente del pueblo ya estaba condenada. Esa despiadada respuesta generó una ola de pánico entre la multitud de adultos, y los niños reflejaron ese pánico rompiendo en llanto que pronto se volvió en una sinfonía de agonía que se escuchó en otros poblados. Sin importarles las súplicas de los aldeanos, los forajidos poco a poco los fueron subiendo en carretas con los rostros cubiertos y las bocas tapadas para evitar que gritaran, aunque los forajidos no tendrían problema por oír los gritos y las súplicas de sus víctimas. Una vez que llegaron a su destino, las carrozas fueron estacionadas justo delante de una antigua capilla, y los pobladores fueron introducidos en ella. Estos ya no intentaron resistirse como si se hubieran resignado. Todos tomaron asiento en las viejas bancas que antes se usaban para escuchar misa, y ya ni siquiera por encontrarse en un lugar sacro, los aldeanos recuperaban la esperanza. Ya con los aldeanos preparados, los forajidos entraron con enormes barriles de los cuales emanaba una sustancia viscosa, con un penetrante olor. Con esa misma sustancia rociaron a los pobladores, niños, adultos y ancianos, bañándolos y provocando que la mayoría vomitara hasta convulsionarse. Aquellos aldeanos que aguantaron las náuseas pudieron ver entrar a la abandonada iglesia a un grupo de sacerdotes vestidos de rojo, con símbolos blasfemos en sus túnicas. Dentro del grupo de 6 sacerdotes había uno que sobresalía de los demás, portando una máscara con grandes cuernos, con las manos y cuello adornadas de anillos y collares de un metal rojizo brillante. Era mucho más alto que una persona promedio, de tal forma que con su indumentaria y su altura no parecía ser humano. 4 de los sacerdotes se acercaron a los pobladores, que ya eran carne de sacrificio. Estos ya no respondían cuando los sacerdotes oscuros les hicieron heridas en la cabeza y en el pecho. Las heridas tenían forma de pentagrama, y de ahí tomaron líquido vital que recolectaron en vasijas con los mismos símbolos. El sacerdote mayor abrió un gran libro hecho de un papel negro. La tinta con la que se escribió el libro estaba hecha con una mezcla venérea y minerales raros. La cubierta del libro estaba hecha de piel humana. Uno de los sacerdotes cargaba el gran libro mientras el sacerdote supremo comenzaba el ritual con unas palabras en un extraño idioma. La voz cruda del sacerdote parecía provenir de las fauces de una bestia infernal, y las palabras que profería enrarecían el ambiente, y hasta los forajidos, que parecían templados en los lugares más duros, no soportaban estar más de 5 minutos escuchando tales cánticos al ver alucinaciones abominables. Después de 2 horas de palabras y cánticos blasfemos,
Los sacerdotes le entregaron al supremo sacerdote las vasijas con el líquido vital de los pobladores, y éste la bebió toda para luego mirar hacia arriba, mientras que los otros sacerdotes proferían rezos. El supremo sacerdote, después de varios minutos, vomitó esferas parecidas a semillas que les fueron proporcionadas a los aldeanos, que hicieron fila para recibirlas, ingiriéndolas como si algo se hubiera apoderado de su voluntad. Los aldeanos regresaron a sus asientos, y los sacerdotes salieron de la capilla, mientras que los forajidos cerraron las puertas y sellaron las ventanas con tablas grandes de madera, para luego alejarse y hacer estallar los últimos pilares que sostenían la una vez sacra edificación, la cual quedó sumergida en un fondo de roca y tierra. 50 años después, un grupo de ingenieros empezaba la construcción de un centro comercial cerca de un centro urbano, y para sorpresa de los operadores de las excavadoras, el desenterrar lo que era la torre destruida de una capilla era un suceso asombroso. El resto de los trabajadores, al oír del descubrimiento, fueron a ayudar a desenterrar la antigua capilla durante toda una jornada, usando solo palas y picos para evitar que las máquinas dañaran más la deteriorada estructura. Al llegar a la gran puerta de madera, algunos obreros decían que no debían abrir las puertas. Otros, más curiosos, argumentaban que sería un hallazgo muy grande y era necesario saber sobre el estado de la capilla por dentro. Al final se decidió que se abrieran las puertas, que por sorpresa habían persistido firmes. Para la hora en que todo estuvo listo, ya había reporteros enterados de la situación y muchos curiosos provenientes de la ciudad más cercana, y cuando una de las puertas se abrió, un olor pestilente y repulsivo surgió del interior de la iglesia, y los presentes no soportaron tal fragancia, por lo que optaron por alejarse, aunque algo los hizo alejarse más cuando vieron algunas siluetas moverse de entre el oscuro interior. Los trabajadores no podían dar crédito a lo que veían. Los curiosos creyeron que era un castigo a su curiosidad. Los reporteros grabaron personas que salían de la iglesia enterrada. Algunos trabajadores que sentían estar presenciando un milagro ayudaron a las personas a salir de una a una hasta que todos estuvieron afuera. Los reporteros, aún sin poder creerlo, preguntaron a los pobladores sobre la forma en la que llegaron a ese lugar enterrado. Los pobladores respondieron a diferentes reporteros que tan solo recordaban estar en un lugar tranquilo, soñando la mayoría del tiempo con cosas alegres y calmadas de su anterior vida. Luego soñaron que estaban en un foso oscuro y profundo, esperando que su amo los llamara a todos. Los pobladores repetían lo mismo sin aclarar las dudas de sus entrevistadores, provocando que estos se preguntaran sobre su amo, al que tanto se referían, y estos describieron al sumo sacerdote justo como lo habían visto hacía 50 años, con su imponente tamaño y su tenebrosa voz con la que los llamaba a despertar. Los entrevistadores preguntaron sobre la localización de su amo, y estos señalaron hacia el frente. Ahí estaba el sacerdote infernal, quien hizo una señal tras la cual los pobladores sufrieron una dolorosa transformación, en la que la boca les creció de forma desproporcionada, así como las mandíbulas se les alargaban como si de peces se tratara. Afilados dientes y garras crecían hasta volverse mortales, y sus ojos se tornaron rojos. Ancianos, adultos y niños padecieron esa misma transformación, y tras ella persiguieron a los curiosos, a los reporteros y a los trabajadores que los habían desenterrado. Mucha gente fue presa de la destrucción y el caos de esas pobres almas transformadas en sirvientes infernales sin alma y con el simple deseo de servir a su oscuro amo. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.